Fernando Reyes Parra, periodista, editor general de TVN Red Araucanía, se ha desempeñado como periodista de radio chilena Ñelol de Temuco y actualmente es conductor del noticiero central y del programa Chile Conectado de la Red Araucanía de Televisión Nacional de Chile. Es también docente de la carrera de periodismo de la Universidad de La Frontera, con una destacada trayectoria en el ámbito de la televisión y los medios masivos a nivel regional. Conversaremos sobre el rol de la televisión pública. Bienvenidas y bienvenidos a El Café. Hola amigos, hola amigas. Bueno, ustedes ya lo conocen, lo han visto en televisión, en este canal, por primera vez en una entrevista acá en El Café. Fernando Reyes, editor de Red Araucanía. Patricio, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, Fernando. Mucho gusto de estar con ustedes esta tarde conversando sobre lo que más nos apasiona, que es este medio audiovisual, la televisión por excelencia y la televisión pública, que ciertamente despierta muchas pasiones cuando se habla de este tema, ¿no? Y bueno, conversemos y partamos por lo básico que es comentarle a la gente qué es lo que es la televisión pública, o cómo se entiende la televisión pública y la función que tiene. O sea, la televisión pública como concepto es una televisión que básicamente le debería pertenecer a todos, o que debería condensar la mayor cantidad de intereses plurales y que sean que estén consensuados como aglutinadores de una nación, de un país determinado. Eso como concepto global. Ahora, respecto del modelo chileno, el modelo de televisión pública chilena es un modelo único en el mundo, porque es un modelo que tiene una mixtura entre lo público, pero también lo privado, porque la práctica Televisión Nacional de Chile es una empresa del Estado, que funciona bajo los cánones de una empresa normal. Como cualquier empresa. Donde son las lucas las que mandan, en donde tiene que transarse en el mercado, en donde tiene que generar contenidos que vendan, literalmente, porque no tiene un financiamiento público. Es decir, de público tenemos solo el patrón, que está conformado por un directorio pluripartidista, en donde tenemos un presidente del directorio que está designado por la presidenta, pero también tenemos en el directorio representantes de los trabajadores, de los 3 sindicatos de trabajadores que hay dentro de la empresa, porque funciona, como digo, con los cánones de una empresa que debe de financiarse, que necesita llegar a golpearle la puerta al avisador comercial para ofrecerle la novela de turno. Claro. Y para poder generar contenidos que vendan. Porque hay otra televisión pública en el mundo, que hay muchas televisoras públicas en el mundo, pero hay otro ejemplo que es como el emblema, que es la BBC, en donde la televisión... Esa es como que la televisión pública que todos miran. Es como la televisión pública, el modelo más puro de la televisión pública, en donde efectivamente la corona británica y el gobierno, el primer ministro, consideró en algún minuto que era necesario financiar una televisión de alta calidad. Y para ello promulgó una ley en donde cada inglés hace un aporte mensual para como mantener... Es como una suscripción. Es como una suscripción. Si tú ves la televisión, tú te pones a sintonizar la televisión en Inglaterra, al final de mes te va a llegar una boleta por esas suscripciones, como la TV de cable. La TV de paga, digo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de contenidos que deberían ser universales, que deberían propender hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, pero que deben competir con este financiamiento, porque hacer televisión, ustedes bien saben, no es barato, es caro. Entonces, solventar todo este aparataje, las luces, las cámaras, los camarógrafos, los directores, los sonidistas, todo eso tiene un costo, todo eso tiene un sueldo, tiene que salir la plata de algún lado. En Inglaterra sale de cada uno de los contribuyentes que ven la televisión pública, y por eso tenemos una BBC casta y pura, una televisora maravillosa con programas de desarrollo humano, de desarrollo natural, increíble.
Que no tiene limitaciones editoriales de alguna Que no forma. tiene limitaciones editoriales ni tampoco tiene limitaciones temáticas. Es decir, ellos no tienen reparos en subir a Leonardo DiCaprio y hacer un programa de 2 años de duración por distintos continentes del mundo viendo cómo se genera la desertificación de nuestro planeta, por ejemplo. Ahí hay ciertos desafíos también que yo considero, no sé si usted los comparte, sobre lo que es llamado la televisión cultural, que por una parte yo también he visto que estos contenidos, digamos, de interés científico, cultural, han quedado recluidos como a pequeños rincones de la televisión un poco más particulares y que no son constitutivos de lo que es hacer televisión, digamos. Son como espacios para decir, nosotros tenemos un programa de características culturales y lo damos a las 12 de la noche, ¿ya? El día sábado, en donde no lo ve nadie. O el domingo a las 9 de la mañana. Pero por otro lado, es una impresión también que tengo, que también hay un desafío de la propia televisión cultural en cómo también poder hacerla más entretenida y que no sea, digamos, no sea ver un seminario por televisión, digamos. También la BBC tiene programas culturales que son bastante entretenidos y la BBC no es un canal que estén solamente científicos conversando en un lenguaje raro. Es una televisión bastante entretenida. Es televisión de consumo, claro, que se consume realmente. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de estar en Sao Paulo conociendo la experiencia de TV Cultura, que es la televisora pública brasilera, en donde la televisora pública brasilera consideró que lo que había que fomentar era el desarrollo de contenidos audiovisuales para niños, para el público infantil. Y hoy día la TV Cultura brasilera se especializa en producción de niños. Y el artista, la gran estrella de la televisora pública brasilera, es una marioneta que paradojalmente está dirigida por una compañía de teatro argentina, pero que habla portugués y se mueve como una estrella de la televisión. De hecho, cuando yo voy al estudio, cuando estaban grabando, la marioneta estaba en el suelo. Y cuando llegamos nosotros, nos detienen y nos dicen, ¿ustedes quieren conocerla? Espérense un momento. Y pusieron a toda la compañía de teatro animando a esta marioneta porque la estrella no puede verse desarmada. Claro. La estrella tiene que verse armada y tiene que verse actuando. Viva. Bueno, pasó el tiempo, luego por circunstancias llegué a Buenos Aires, pongo la televisión a revisar qué estaban dando. Estaban dando en Buenos Aires, consumiendo esta marioneta de TV Cultura brasilera. Es decir, generan una programación infantil de muy buena calidad que se consume en un público infantil de manera alta y que se exporta. Es decir, es otra opción, es otra televisora pública. La pregunta es, lo lógico es, ¿qué televisora pública queremos los chilenos para nosotros? Con un modelo que tenemos así medio mixto, ¿se puede hacer televisión pública o un poco nomás? O sea, yo entiendo que lo que se hace en la televisión pública chilena es un modelo, como ustedes bien saben, es un modelo que se va equilibrando entre la mirada país y entre la sustentabilidad económica. Red Araucanía tiene 22 años de existencia en Temuco. La Red Araucanía de Televisión Nacional de Chile hace un par de años acaba de inaugurar su edificio corporativo, $2 millones. Yo me pregunto qué empresa invierte $2 millones en edificar una sede corporativa, un canal de televisión. ¿Cómo sabe más el canal? Se construyó para hacer televisión. Es un edificio hecho como canal de televisión. Ya no se arrendaron más casas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hacer televisión en la Red de Araucanía no es negocio. De hecho, si tú sacas las cuentas, vamos siempre a pérdida porque no tenemos grandes empresas locales que nos permitan financiar los gastos que se generan. Pues bien, eso es parte de la misión institucional. Es parte de por qué Televisión Nacional de Chile es un canal público. Nos da la posibilidad de tener programación desde hace 22 años, todas las noches, de lunes a viernes, eventualmente también los fines de semana, pero programación eminentemente local. Salvo... Y el registro que permite también tener de... Y el archivo que va generando, que en la práctica es una memoria histórica de esta región. Memoria histórica, sí. Es en cierta forma un pequeño libro de historia que tú vas hojeando y permite saber qué pasó en tu región hace 10 años atrás o 20 años atrás. Bueno, eso nos lleva necesariamente a proyectar qué es lo que queremos hacia el futuro para la televisión pública. Hace algún tiempo se hizo mucha
mucha polémica respecto de unas indicaciones sustitutivas que anunció la Presidenta de la República para financiar o apoyar el financiamiento de la alicaída gestión de TVN. Pero esa en la práctica, ese tipo de consideraciones van de la mano de la digitalización, de la alta definición en la televisión pública. Porque en la práctica hay una ley que nos va a instalar en la alta definición por fuerza. Alguien tiene que financiar todo ese cambio tecnológico. Va de la mano por ahí, pero también se ha puesto en la mesa la posibilidad de meterle mano también al modelo. Es una discusión que está pendiente, digo yo. Aprovechar, digamos, que viene esta... Es una discusión necesaria, digo yo. Porque nuestro país ha cambiado. Ya no tiene los mismos intereses. Tú hablas de TV Cultura en Brasil, también está Canal Encuentro en Argentina. ¿Qué otros referentes en América Latina tú puedes encontrar como quizás posibles de incorporar por Chile para un modelo de televisión pública? Lo que pasa es que hay modelos variados. Pasáis desde la BBC al modelo chileno, en donde es absolutamente transable. Claro. Donde el realizador tiene que necesariamente considerar el aspecto económico. Ya no hay un subsidio, por decir de alguna manera. Ahora, yo creo que las redes sociales, la incursión de las redes sociales, permite comenzar a rediseñar también nuestro modelo de televisión pública. Es decir, cuántas personas realmente hoy día están viendo contenido en la televisión y cuántos realmente están viendo contenido en la plataforma web. Entonces también hay que darle una mirada con más largo plazo, digo yo. Hay que tomarse un respiro respecto de cuál es la decisión a tomar, porque lo cierto es que cada vez menos televidentes están pegados en la tele y cada vez más televidentes están pegados al teléfono. El iPhone, leía por ahí, se ha transformado en el gran... El gran destructor de tecnología, porque en el iPhone concentras una cámara fotográfica, una grabadora de audio, una grabadora de video, un televisor, lo que tú quieras. Pues bien, este tipo de contenidos audiovisuales, ¿por qué plataforma los vamos a entregar? ¿Por dónde son más vistos? ¿Qué es lo que está viendo la gente? Son temas que uno debería necesariamente concentrar en una juguera, echarle 2 hielos y que salga nuestro modelo de televisión pública criolla, digo yo, ¿no? Y pensando de plataforma a contenido, siempre yo escucho que dicen que no es que no damos televisión cultural porque la gente finalmente no la consume, digamos. O sea, siempre están pegados a los reality, a las novelas. ¿Cuál es un poco ese análisis que tú puedes hacer sobre el tipo de consumo que tenemos los chilenos respecto a las cosas que estamos prefiriendo finalmente, que igualmente eso lo recibe la televisión y se tiene que ir adaptando de una u otra manera a ese tipo también de pautas de consumo cultural? Sí, esto es a la chilena, ¿eh? Es como nuestra idiosincrasia. Sí. Ni más ni menos. Es como Chile mismo, porque por un lado decimos que nos gusta la televisión, la buena televisión. Y no, yo me acuerdo hace algún tiempo tuve alguna cercanía con Carlos Pinto, que por alguna razón vino a Temuco, en fin, nos encontramos, tuvimos algún acercamiento. Y Carlos Pinto era estrella en Temuco y por donde transitaba la gente le pedía fotografías, autógrafos, en fin. Y yo conversaba y le decía, oye, pero ¿qué te parece todo esto? Y me dice, pero es que esta gente que me pide fotografía y me firma autógrafos, me pide autógrafos, después me niega. Porque a mí me ven como de un estrato más bien popular. Pero lo cierto es que todo Chile me ve. Pero cuando le preguntan qué programa tú ves, ellos dicen, no, el show de los libros, el mirador. El mirador. Pero en la práctica ellos me prefieren todas las noches, pero yo sé que ellos son unos infieles, decía Carlos Pinto. Y tenía mucho de sentido, porque en la práctica a nosotros que hacemos contenidos todos los días, de repente nos felicitan por algunos contenidos un poquito más culturales, pero en la práctica son las noticias que menos se ven. Claro. Y en la encuesta toda la gente son literatos, ilustrados. Es como a la chilena, por eso te digo, porque tenemos un discurso público y uno privado. Entonces también yo creo que no hay que perderse. Hay que tener también una mirada súper inclusiva. Nosotros que, como digo, en TVN tratamos de hacer contenidos variopintos precisamente porque nuestro público es variopinto.
pero no es tan fácil definir o redefinir cuáles son los intereses. Pero también está el desafío de cómo esta propia televisión cultural se va adaptando quizás a otro formato de también hacer televisión cultural. Hay un caso bien interesante que es el de City Tour, por ejemplo, No que cabe duda. es un programa de urbanismo y arquitectura. Sí. Y súper liviano, súper popular. es magacinesco. Está el caso del café, un fantástico programa de Ufromedios también. Pero ¿cuáles son esos desafíos que tiene la Sí, no, creencia en contenido? Es que el audiovisualismo hoy día te permite refrescar verdaderos ladrillos conceptuales. O sea, las cámaras GoPro, los drones, hay una serie de incursiones, estos mismos teléfonos de celulares le dan una suerte de secretismo súper interesante, las cámaras de seguridad. Entonces, puedes estar viendo exactamente lo mismo, pero con distintas miradas. Entonces, esas distintas miradas con ediciones mucho más ágiles, las computadoras te han revolucionado el mercado audiovisual, entonces eso te permite efectivamente consumir un ladrillo, pero de manera entretenida, ¿por qué no? Es decir, yo siento que hay una oportunidad para los audiovisualistas de chasconear el contenido audiovisual, de hacerlo más digerible, pero también hay un desafío para la academia. Claro. Para la academia de las comunicaciones, de cómo generar nuevas plataformas, nuevas alternativas, nuevos programas. ¿Por qué no desde este tipo de programas instalarse en la televisión abierta o en la televisión pública? ¿Por qué no? Todo depende, digo yo, del genio creativo, de estar en el lugar. También tiene que ver mucho con la oportunidad que da esta plataforma Internet, porque claramente la televisión en mi generación era mucho más privativa que la televisión hoy día para las nuevas generaciones. Hoy día tu hija, tu hijo está manejando herramientas de edición que nosotros vinimos a conocer recién en la universidad. Entonces, nuestro país ha cambiado, ha dado afortunadamente un giro y un vuelco y se ha estandarizado a nivel mundial. Entonces, hoy día vamos a conocer a youtubers. Yo tengo alumnos en periodismo, hago clases acá en la carrera de periodismo, tengo alumnos que yo les estoy enseñando televisión y lo cierto es que yo he estado aprendiendo de ellos, porque ellos son youtubers hace muchos años. Entonces ellos me han enseñado algunos efectos de edición, algunas cuestiones que yo desconocía. Entonces comenzamos a vivir una generación en donde los años comienzan a quedar como en la puerta de atrás y lo que empieza a importar es el talento, el genio creativo, la apuesta audiovisual distinta. ¿Y por qué no pegarle en la cabeza del clavo con tu apuesta audiovisual? Hay hoy día jóvenes youtubers que están vendiendo millones y que viajan en primera clase en los aviones y que tienen 22, 23 años y ya llevan toda una generación de consumidores, millones de visitas en YouTube. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una televisión que cambia. Esos gallos no son conocidos en la televisión pública, en la televisión abierta. Esos gallos están vendiendo millones y están captando cada vez más televidentes. Algo ha pasado. Por eso es importante poner una pausa, ver cuál es nuestro futuro y generar una especie de consenso, porque la televisión pública es eso, esencialmente. Oye, Fernando, el consenso respecto de lo que queremos ver. ¿Y ese consenso cómo se materializa? Bueno, no quiero que se cuente la receta de Red Araucanía, pero lo que se pueda contar. ¿Cómo se lleva la televisión pública a las noticias, digamos, para que refleje, digamos, la línea editorial o ese consenso que Sí. señalas tú, para que todos se vean en el fondo? Sí, es una apuesta súper osada, súper arriesgada, súper abierta también. O sea, yo creo que en la televisión pública todos pueden estar. Partamos de esa base. No es mi televisión pública. No, a mí me toca la misión de resolver más o menos, dar un orden, pero las noticias hoy día tienen un tonelaje específico, no vamos a descubrir la pólvora. Todos saben lo que más o menos se está consumiendo en el mercado de las noticias, por un lado. Por el otro también hay que entender que las redes sociales nos llevan varios pasos adelante, son más rápidas que nosotros. Entonces, si no lo tenemos nosotros, lo van a tener las redes sociales. Entonces, tampoco podemos Quedarse descuidarnos. atrás, claro. Entonces, partamos de esa base. Nuestro noticiero hace noticias, no hace aportes ni relaciones públicas. Y eso cuesta dimensionarlo cuando tú trabajas al otro lado. Y dices, oye, pero ¿por qué no tomaron en cuenta mi acto? Si es la televisión pública. Lo más probable es que ese acto no tuvo elementos noticiosos o de noticiabilidad, que es un concepto
antojadizo de la academia, que resistió a algunos análisis teóricos, pero que en la práctica no es otra cosa que aquello distinto, aquello raro, aquello que rompe la normalidad. Si tu acto es normal, lo más probable es que no sea noticia. Pero si tu acto es más anormal, lo más probable es que sea muy buena noticia. Entonces, esa realidad al revés que manejamos los medios se replica en la red de Araucanía, con una base, digo yo, con una base de entendimiento, que se hacen los 3 titulares, que son las 3 noticias fuertes del día, pero también se hace una 4ª noticia esperanzadora, una 5ª noticia de desarrollo, una 6ª noticia de arte y cultura, una 7ª noticia de un deporte alicaído, pero que lucha por crecer, por emerger. Entonces, hacemos un aporte porque somos un canal público. Hacemos un aporte en los panoramas, hacemos un aporte en el Chile Conectado, tratando de generar noticias esperanzadoras de una región compleja o conflictuada. ¿Y qué opinión le merecen apuestas y esfuerzos como el que está haciendo la Universidad de la Frontera a través de Ufromedio y específicamente de Ufrovisión? Sí, yo siento que ese tipo de experiencias precisamente son las que deberían emerger con fuerza, donde los canales chicos, gracias a la alta definición, en algún tiempo más van a equilibrarse a los canales grandes y todos van a luchar por el mismo público. Lo interesante y lo rescatable, digo yo, es que las universidades han tomado efectivamente el rol original que vio nacer a la televisión. Claro. Porque la televisión nace al alero de las universidades como una expansión, como una extensión universitaria. Pero casualmente, o las leyes del mercado hicieron que las universidades vendieran sus canales, se desprendieran de esta gran herramienta. Sí. Bueno, lo que yo valoro y lo que yo rescato es precisamente que la Universidad de la Frontera vuelve al origen y vuelve a abrazar la televisión como una herramienta de extensión súper importante. Y siento que también es importante que enfrenten el desafío del mercado de las comunicaciones, del mercado del consumo de las comunicaciones de la televisión con apuestas ya consolidadas. Por eso es importante que ustedes ya hayan partido, por eso es importante que se generen este tipo de vínculos entre los canales locales, pequeños, con los canales un poco con más historia. ¿Qué les quiero decir con eso? Nosotros como televisión pública hemos asumido que la Universidad de la Frontera tiene una misión pública que nos hermana. Claro. De ahí la decisión personal, pero también corporativa de TVN, de asignar a la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera nuestra memoria histórica, nuestro archivo que por muchos años se guardó en las estanterías de TVN como una memoria de nuestro pasado reciente. Se lo asigna por vía de un convenio a la Escuela de Periodismo para que la Escuela de Periodismo desarrolle contenidos audiovisuales o logre digitalizar toda esta memoria histórica de los años 80. ¿De qué año data específicamente? Es esencialmente la década de los 80, Ya. la que está condensada en miles y miles de horas de cintas que están almacenadas hoy día en bodegas de la Universidad de la Frontera a la espera de ser digitalizadas. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Lo que nosotros buscamos con esa donación, con esa entrega, es esencialmente generar un primer paso hacia una videoteca, hacia una memoria audiovisual de la Araucanía pública, porque es un patrimonio nuestro, porque esto no le sirve a Santiago. Esto tuvimos nosotros la oportunidad en algún minuto de subirlo a un camión y que se lo llevara a Santiago y allá quedara en una bodega guardado sin que quizás nunca más nadie lo viera. No, la idea nuestra es efectivamente hacer aportes para que esa memoria histórica quede en la Araucanía y pueda ser aprovechada y utilizada por la Universidad de la Frontera, pero también por TVN. Es decir, que se transforme en un aporte. ¿Por qué hago el link con esa donación, con ese aporte, con esa alianza que establecimos con la Escuela de Periodismo? Porque asumimos que como canal público nosotros tenemos una misión muy parecida a la Universidad de la Frontera. Por eso felicitamos la decisión de la Universidad de la Frontera de generar este canal de televisión, como asimismo felicitamos a la Universidad Autónoma por generar una instancia similar.
Entiendo que la Universidad Católica también está En un proyecto, encaminado hacia allá. Sí. Creo que se vuelve al origen. Creo que los académicos por fin van a tener una herramienta audiovisual con la potencia del audiovisualismo al servicio de sus estudiantes. Creo que la academia tiene mucho que decir, mucho aporte que entregar, y creo que este tipo de plataformas se transforman sin más en una fórmula que, si saben desarrollarla, se puede instalar en el mercado general de las comunicaciones y hacer aportes sustantivos, que es lo que busca. O sea, yo entiendo que el mercado de la televisión está recién descubriéndose en nuestro país. Y lo que digo respecto del aporte que hagan las nuevas generaciones es un aporte real, un aporte consistente que puede partir en la Universidad de la Frontera, ¿por qué no? Es decir, creo que la Universidad de la Frontera tiene mucho que decir y mucho que entregar. Es un gigante que tiene hoy día en este tipo de espacios todo un camino que no hace más que consolidar la vocación pública. Porque somos nosotros los que tenemos vocación pública, los encargados de solucionar nuestros problemas acá. O sea, no podemos pedirle a otros que vengan a solucionar nuestros temas que nos mantienen divididos. La contaminación, el tema mapuche, tenemos ni hablar de la necesidad de mejoramiento del estándar político. Es decir, tenemos temas súper emergentes, súper importantes que a nosotros, como canales públicos, nos debe motivar a generar contenido entretenido, lucido, atractivo, Sí, claro. modernos, con visualidad universal, pero también con un contenido sólido y con un aporte real para esta parte del país, que tiene tanta y tanta necesidad, que tiene tanta pobreza. Bueno, esa es la pega que nos motiva, y esos son los 20 y tantos años de trabajo. Son valores intransables. El valor de lo público es intransable, porque uno le puede poner precio a la construcción, le puede poner precio al sueldo del camarógrafo, pero no le puede poner precio al empeño y a la garra y al corazón que uno le pone a la pega, porque eso se traspasa por la pantalla. Y eso lo agradece la gente al final del día, cuando te ven en la calle, cuando te felicitan por esto, cuando uno muchas veces anda preocupado de otras cosas y no contesta de la mejor forma. Pero siempre trata de contestar cordialmente, porque uno sabe qué significa uno se transforma en un producto de consumo, y la gente quiere consumirte como el tipo de la tele, no como el papá de familia, Claro. que anda celebrando con sus niños alguna actividad familiar. Entonces uno tiene que robarle un pedacito de tiempo a sus familias para atender a esa televidente, sí. Pero ahí hay una necesidad de públicos interesados en que sus contenidos estén en pantalla y que la Araucanía se vea, y se vea bonita, y se vea maravillosa como debe ser, y no se vea envuelta en conflictos sin una solución. Ese es precisamente el trabajo que tiene la tele, el transformarse en puente, en vía de solución, en camino de encuentro, en punto de encuentro, en esto, en conversación abierta, sin pautas previas, y en donde vayamos sanando nuestras heridas entre nosotros. Ahora, por la vida de la televisión, en buena hora. Y bienvenidos ustedes también, porque eso se transforma también en una proyección profesional distinta. En tu caso, no tienes mucho que te vincule a la televisión, pero en buena hora lo estás haciendo, y estás frente a la pantalla, porque detrás de la pantalla hay mucha gente que espera cosas de ti. Y qué decir de Miriam, que lleva ya bastantes años desarrollando contenidos audiovisuales. Entonces, ese es el aporte que hace la televisión finalmente, el llevar a expertos, a especialistas. Entiendo que por este sillón han pasado muchos científicos que han hecho aportes tremendos. Investigadores, profesores. Y esos aportes no se conocen sin este tipo de espacios. Así que, como digo, a seguir adelante. Por eso yo quise estar acá, porque creo que este tipo de iniciativas hay que respaldarlas. Y cruzar la vereda y venir a ver a la competencia, entre comillas, claro. es lo que corresponde. Al hermano es lo que chico. corresponde, porque este es precisamente nuestro pueblo, y necesitamos que este pueblo se transforme en una gran ciudad y con los problemas resueltos. Pero esa es pega nuestra, de la gente que pone los contenidos en pantalla. Y
bueno, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Por eso, Patricio tiene Vamos a seguir con comunicaciones. Es el libro de Viva Voz, tú tienes que conocerlo. Es de la colección Espiral Social y es de Constantino Contreras, Mario Bernales y Luis de la Barra. Y son, aquí hay relatos, hay canciones, hay cuentos del sector rural, del mundo rural, que no han estado textualizados, no han estado escritos. Y este equipo de investigadores se encargó de ello, así que te lo tenemos a ti con mucho cariño por tu preocupación, aparte por la televisión pública, que también implica en una mayor descentralización y en una mayor generación de sociedad civil y de ciudadanos, ¿cierto? No capturados a televisión, digamos, basura o con contenidos superfluos. Y lo interesante es el espacio que le asigna a la comunidad. Porque nosotros, como ustedes bien saben, en el canal público tenemos los espacios reducidos y la gente se dice, pero ¿por qué nos sacan 15 segundos, 20 segundos? Yo hablé como 10 minutos. Claro. Bueno, aquí hablamos 20, 30 minutos. ¿Ah? Y eso es impagable. Sí. O sea, eso es un valor impagable, intransable. Y ese es el aporte que ustedes están haciendo. El poder entregar contenido abierto, con una conversación distendida, con una conversación que hace falta finalmente. Que hace falta, porque los chilenos, como digo, tenemos este doble discurso. Quizás porque nos faltan los espacios para unificar estos discursos. Mira, nos falta un poquito de tiempo para haber llevado la conversación a lo que es la televisión regional. En la región de la Araucanía tiene mucha experiencia también en comunas pequeñas, no solamente en Temuco, de hacer televisión regional y cómo ese aporte ayuda también a la descentralización, ya que no consumamos todo lo que viene de afuera, ya que estamos hablando precisamente de no consumir lo que viene de otros países, no consumir solamente lo que viene de Santiago, sino que conocernos a nosotros mismos, que es lo más importante, y dar espacio también para saber qué es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, quedará para una próxima entrevista poder conversar sobre televisión regional. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Palabras al cierre, te queremos dar los últimos segundos. Agradecerle a ustedes la invitación. Yo creo que hay todo un mundo por descubrir. Ustedes tienen mucho más por hacer porque esto está recién partiendo. Esto de la televisión no se detiene. Es una máquina demoledora porque te exige programación, productos audiovisuales distintos, novedosos, innovadores. Quiero agradecerles también porque han de saber que uno de los investigadores fue profesor mío en la universidad, entonces siempre lo quise tener. Y a la Universidad de la Frontera porque este tipo de esfuerzos, como digo, se agradecen, se valoran y se instan a que sigan adelante porque aquí hay todo un mundo, la televisión está recién llegando. Yo fui hace como 5 años a Brasil y ellos ya estaban viendo televisión 3D HD. Nosotros todavía no damos el paso al HD. Luego viene el 3D. Entonces, bueno, está recién partiendo esto. Así que bienvenidos y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Esperamos que haya sido también de su gusto esta conversación. Y nos vemos en un próximo capítulo del Café.